Rafael Domingo, especializado en leyes y religión, catedrático de la Universidad de Emory en Atlanta y Universidad de Navarra en España. Doctor, bienvenido. Bienvenido, me alegra mucho estar con vosotros. Gracias. 4 o 5 palabras que reflejen el pensamiento sobre este hecho para usted. Bueno, me parece que es una fiesta espiritual, un hecho histórico. La iglesia es vieja, lleva 2000 años, pero sin embargo es joven. La plaza de San Pedro estaba repleta de gente joven. Hablemos un poco de tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Cuando recién Karina Dalmás estaba haciendo este reporte sobre pedofilia, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando uno juzga cada instancia en la historia de alguna institución o de una persona, debe tener en cuenta esos 3 elementos: tiempo, lugar y circunstancia. El mundo, en el momento en que Juan Pablo II era pontífice, era otro, sobre todo de las comunicaciones, los medios de comunicación, las fotos, ¿no? ¿Cuán presente está el tema de la pedofilia en el día de hoy, en este acto histórico? Bueno, a mí me parece que siempre está presente. La Iglesia llora lo que ha pasado, la Iglesia está pidiendo perdón, la Iglesia está removida, la Iglesia ha cambiado totalmente la política respecto, ¿no? La Iglesia es paternalista, tiene que proteger al sacerdote. El sacerdote es el hijo del Papa, el hijo espiritual del Papa, pero el Papa también tiene que colaborar con la justicia. Yo creo que en ese sentido se ha producido un cambio radical, iniciado por el Papa Ratzinger y continuado por el Papa Francisco, y sin embargo pues esa política pues no la siguió directamente Juan Pablo II. Yo creo que eran otros tiempos, otras maneras de pensar, y yo creo que a Juan Pablo II pues quizá también le faltó información. Para ser santo no es necesario hacer todo bien, o sea, en 25 años de pontificado de todo puede pasar. Y de todo ha pasado en este mundo. Creo que Juan Pablo II es santo no porque no se haya equivocado, sino porque es una persona que ha llevado a mucha gente a Dios. Y por los milagros, ¿no? Bueno, y por los milagros, aunque yo creo que los milagros es secundario, ¿no? ¿Ah, sí? A mí me parece que sí, los milagros son muy importantes, por supuesto, y avalan que esa persona está en el cielo, pero realmente lo que ha hecho Juan Pablo II pues es remover a millones y millones de almas en esta tierra, ¿no? Doctor, ¿qué reflexión le merece a usted el hecho de que haya habido, como le dicen en inglés, un fast track, ¿no? Un camino de vía rápida para la beatificación y posterior canonización de Juan Pablo II? Bueno, a mí lo que me gusta de las canonizaciones es que cada vez vienen a ser más populares. Antiguamente las canonizaciones eran por aclamación, es decir, esta persona es santa, la comunidad dice, esta persona nos ha llevado a Dios y por tanto está en los altares, vamos a unirla a nuestra devoción. Eso se ha recuperado en la Iglesia. O sea, la canonización ya no es un largo proceso de entradas y salidas y Vaticano y burocracia, no. La canonización es sencillamente que el pueblo dice santo ya, santo súbito, y eso se lo dijeron a Juan XXIII, eso se lo han dicho a Juan Pablo II, y por eso es un día de alegría para la Iglesia. ¿Cuán trascendente es esto para la juventud, teniendo en cuenta lo que había dicho al principio? El mundo es distinto, hipercomunicado. Este Papa es un Papa, hablo de Francisco, sumamente carismático. Haya o no iniciado el proceso, que no lo fue, en definitiva probablemente se lleve los laureles por lo que significa en la juventud del día de hoy la santificación de Juan Pablo II, y también, ¿por qué no?, de Juan XXIII, muerto en 1963, ¿no? Para muchos jóvenes tal vez no habían escuchado hablar de Juan XXIII antes, pero ¿cuán importante es para la juventud y el futuro de la Iglesia? Bueno, a mí me parece que es básico, porque el futuro de la Iglesia está en la gente joven, y Juan XXIII fue el Papa de los niños, y Juan Pablo II pues ha sido el Papa de los jóvenes. Benedicto hizo lo mismo y Francisco están haciendo lo mismo. La Iglesia tiene que apostar por la gente joven, y a mí lo que más me ha conmovido de esto es que tantos cientos de miles de jóvenes hayan pasado ahí toda la noche para acompañar en la canonización de un Papa bueno y gordo, poco fotogénito, que él mismo decía, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia, donde dice, bueno, si Dios sabía que yo iba a ser Papa, ¿por qué me hizo tan feo, ¿no? Con ese sentido del humor tan maravilloso. Y un Papa que es Juan Pablo II, que al final de su vida era un Papa que era un enfermo. Entonces, que cientos de miles de jóvenes vayan a ver... Bueno, era un enfermo pues porque iba en una silla de ruedas y porque tenía una enfermedad grande y bueno, y él seguía, se daba cuenta que tenía que unirse a las llagas de Cristo y que estar ahí a pie de obra, y por tanto pues siguió como Papa estando enfermo, ¿no? Entonces, que la gente vaya a ver a un Papa gordo y mayor, y que vaya a ver a un Papa enfermo, y que esos sean los grandes líderes espirituales del mundo católico, pero en realidad del mundo también, eso dice mucho. Eso dice que estamos en una sociedad que está cambiando, estamos en una sociedad donde el amor empieza a contar muy en serio.
Veamos un poquito hacia el futuro desde la plataforma, ya que hoy estamos prestándole tanto atención a lo que pasa en el Vaticano. Las relaciones con otras religiones, para mí fundamental, para el mundo entero, para decir tenemos que entendernos mejor a pesar de las diferencias y demás. Francisco parece ser un papa bastante abierto al tema de su relación con las otras religiones, al igual que Juan Pablo II. Es la tradición que va hacia adelante. ¿Fue lo mismo lo que Benedicto XVI hizo con respecto a este tema? ¿Hay una progresión, un acercamiento a las otras religiones? Bueno, por supuesto, o sea, el gran acercamiento, la gran ruptura se produce con Juan XXIII. Juan XXIII es, bueno, claramente, ¿no? Y con el Vaticano II, ¿no? Y luego lo demás pues ha sido pura continuidad, es decir, los católicos, la Iglesia Católica puede aprender de otras religiones. Y yo creo que eso es, o sea, no se puede decir que hay una religión verdadera y todas las demás son falsas. No, se puede decir que la religión católica es la religión verdadera para los católicos, pero en todas las demás religiones pues hay también una fuente de verdad y por tanto se puede aprender de las demás religiones y podemos estar unidos y podemos rezar unidos. Y yo creo que eso ha sido clave, es decir, la unión para rezar por la paz, por ejemplo, ¿no? Con Juan Pablo II, ¿no? Pero también con Juan XXIII, ¿no? Bueno, su encíclica Pacem in Terris, en realidad, es decir, vamos a poner todas las religiones unidas en favor de la paz. Ese diálogo interreligioso fue realmente Juan XXIII, se lo debemos a él. Hablemos ahora, la última pregunta con respecto al futuro, y nuevamente hago hincapié en el tema de la facilidad para las comunicaciones y demás. La política en el Vaticano, hoy en los medios de comunicación la presencia de este acto inédito, la santificación o la canonización de 2 santos en el mismo día, ¿le hace bien a la Iglesia? Bueno, es impresionante, o sea, que estén todos los medios de comunicación volcados en el Vaticano, con 4 papas, 2 más 2, un domingo, el Día de la Misericordia, y que el Papa pues esté hablando de las llagas de Cristo, y que el Papa esté hablando de amor, y que se vean estos ejemplos tan bonitos de gente de todo el mundo que se moja porque, bueno, por esos deseos de servir a los demás. Pues realmente lo que se está viendo es que la Iglesia está muy joven, la Iglesia está muy fresca, que el efecto Francisco está funcionando y que la evangelización va en serio y que cuando la Iglesia vive conforme al Evangelio, pues la Iglesia tiene un grandísimo atractivo y cuando la Iglesia se encierra en los muros del Vaticano, pues la Iglesia se queda con un palacio podrido que hay y abandonado, ¿no? Entonces la Iglesia ha salido, la Iglesia está fresca y la Iglesia pues está pasando un momento de gran esplendor, yo diría, porque en la historia de la Iglesia es difícil encontrar 4 papas como los 4 papas que hoy estaban ahí presentes, y eso se lo debemos en gran manera pues a la gracia del Espíritu Santo. Han sido 2 papas, Juan Pablo II y Juan XXIII, que realmente han puesto toda su vida en manos de Dios. Y hoy la Iglesia, con la presencia de Benedicto XVI también en este acto, otro hecho histórico, ¿no? La presencia de un Papa emérito, de un Papa en ejercicio, ponen un poco en la perspectiva de lo que es la vieja y la nueva Iglesia, por lo menos físicamente y en las imágenes, así lo veo yo. Bueno, a mí me parece que no se puede hablar de una vieja Iglesia, o sea, Benedicto es el que ha sido capaz de conseguir lo que está pasando ahora con el efecto Francisco, porque él, bueno, dijo, yo tengo que resignar, no puedo seguir adelante. Eso fue muy criticado por algunos que le dijeron, hombre, Juan Pablo II estaba mucho más enfermo que tú y ahí siguió. Él, guiado por el Espíritu Santo, guiado por su buen criterio, lo hizo, yo creo que acertó claramente y ahora se están viendo los efectos. Entonces es un momento como maravilloso para dar gracias a Dios y en el que también pues se tiene que aprender, decir, bueno, que la Iglesia funciona cuando la Iglesia se dedica al servicio. Y a medida que usted hacía esa reflexión se veía primero justamente la imagen de los 2 papas, el emérito y el en ejercicio, y posteriormente la Iglesia, la gente, ¿no? El concepto de somos Iglesia ahí en la Plaza de San Pedro. Académico Rafael Domingo, muchas gracias a usted, a la Universidad de Emory, a la Universidad de Navarra, por habernos acompañado hoy en Mirador Mundial. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, encantado como siempre. Gracias.